diseñar y elaborar un circuito impreso PCB para la implementación de transmisores FM cuyo diagrama electrónico es presentado en la figura 1, mediante un video explicando las funciones del dispositivo, cómo contribuyen a las diferentes etapas de los transmisores, la consideración que tuvo en cuenta para diseñarlo y la elaboración del circuito impreso PCB y el funcionamiento de los transmisores empleando un radio de transistores como un demoledor y un receptor de la información. Este es el diseño. En estos momentos vamos a mostrar el diseño que hicimos en el, en el simulador Proteus. En el simulador Proteus, como lo tenemos aquí presente, hicimos un diseño en el cual tenemos aquí una batería de 9 voltios, el micrófono que capta la señal de audio que se debe transmitir. Aquí tenemos una resistencia R1 que establece la polaridad del micrófono. Aquí tenemos resistencias R2, R3, R4 y R5 que establecen los voltajes de polarización de la corriente directa al, al transistor Q1. Tenemos también aquí en este condensador tenemos el bloque de componente, las corrientes continuas o directas y acopla los componentes AC para la siguiente etapa. Tenemos también un condensador I5 que usa la sintonización del circuito y las oscilaciones para establecer una frecuencia de transmisión. Tenemos un amplificador en esta parte. Este amplificador de señal de audio capta por el micrófono. Aquí tenemos en C3 que establece la ganancia de corriente AC a Q1. Este C4 previene la operación inestable del circuito. R7, R8 y R9 establecen el voltaje de polarización de CC a Q2. En este circuito, prácticamente entre el condensador variable, el transistor Q2, estaríamos conformando un circuito de oscilación controlador de voltaje, el cual modula por el voltaje de audio, que es el amplificador Q1. Esta sería la antena que transmitiría la señal al radio. Entonces, más o menos así estaría funcionando nuestro circuito. Estaríamos emitiendo una señal por el micrófono y amplificando una señal de frecuencia para que se pudiera comunicar por medio de un radio FM con una señal FM. Aquí voy a mostrar cómo es nuestra simulación. Nuestra simulación fue así. Reemplazamos el micrófono por una señal de un generador. Esa señal de generador va a tratar de hacer las funciones del micrófono y las cuales van a empezar a modular, a comunicar. La antena, como no podíamos hacerlo tan explícitamente como se muestra en el circuito, utilizamos un osciloscopio para mostrar nuestras señales. Así hicimos este circuito para poder ver cómo se amplifica la señal de frecuencia. También hicimos otro reemplazo. Aparte del micrófono y de la antena, hicimos un cambio aquí en este condensador. Este condensador en nuestro circuito es un condensador variable que fue reemplazado. Según lo que nos manejaba el circuito, esto debería estar entre los 50 y los 60 picofaradios. Entonces utilizamos uno de 60 picofaradios para simular una señal. Voy a mostrarles cómo funciona nuestra simulación. Aquí, como vemos, colocamos un generador con una frecuencia de 20. Aquí vemos nuestras entradas
Si la podemos analizar nuestra primera entrada, que es la entrada del micrófono, que es la primera, que es la entrada del canal A de nuestro osciloscopio. Aquí va en este punto, va hasta el osciloscopio, nos muestra nuestra primera señal de entrada. Entramos con la señal del canal B del osciloscopio, que es nuestra señal limpia, que es la que bloquea los componentes de DSC en la señal y acopla los componentes de AC para la siguiente etapa. Voy a mover un poco aquí el osciloscopio para ir mostrándole todas las señales que nos están colocando en nuestra señal siguiente, que es la C. Estaríamos viendo cómo conforma el circuito de la oscilación en los controladores de voltaje, en el cual el modulador y el voltaje de audio se amplifican en Q1. Y en D ya estaríamos viendo la señal que saldría a la antena o al radio, que es nuestra señal ya amplificada, que es esta verde, que estaríamos mostrando aquí en este circuito o en este osciloscopio que estamos viendo acá. Esto sería ya como el circuito simulado, perdón, de nuestro transmisor FM. Mostraría ya cómo se genera ya el diseño. En el diseño ya reemplazamos nuestro generador, reemplazamos nuestra antena, ya colocamos nuestra antena para hacer la transmisión y colocaríamos ya nuestro condensador variable. Utilizamos una herramienta, primero utilizamos el de Film Explorer, que es para verificar que todos los elementos se encuentran dentro de la misma librerías para poder diseñar nuestro PCB. Ya diseñado, ya tomado y haber puesto en algunos elementos, por lo menos la batería y unos condensadores de cerámicos que tuvimos inconvenientes porque pues ellos no aparecían dentro de nuestro esquema. Entonces los reemplazamos por elementos similares o que se pudieran utilizar. Aquí en el PCB layout ya podemos mostrar el diseño. Aquí está la batería, las resistencias, los condensadores, nuestros dos transistores y nuestro diseño ya quedaría montado. Podríamos verlo con nuestra herramienta de 3D, podríamos ver cómo quedaría montado ya el instrumento. Quedaría así. Eh, Anteriormente, ya cuando montamos aquí nuestro circuito, lo hicimos, que fue montarlo pues listo para ser impreso en nuestra baquela. Así quedaría en nuestra baquela ya impreso. Esto sería como la presentación de todo el diseño del transmisor FM. Mi nombre es Omar Carreño. Agradezco su comprensión. Mi diseño pues tuvo algunos inconvenientes. Aquí encontré algunas piezas, pero me hicieron muchísima falta algunas piezas que no pude conseguir. Pero le agradezco de antemano su colaboración y su entendimiento para la entrega de este proyecto. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches.